Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy venimos a hablar del capítulo número 4 de la primera temporada de Mushoku Tensei, que como ya sabrán pues hablamos de las cosas que quitaron, las cosas nuevas que pusieron o cualquier tipo de dato interesante que pueda serles de utilidad a ustedes. Así que una vez dicho esto, comencemos con el video. Una de las razones por las que Paul aceptó que le había glaseado el bizcocho a Lilia fue porque su hijo le había lanzado una mirada de apoyo para que dijera alguna coartada y se saliera con la suya, pero al mismo tiempo la mirada de Zenith se había puesto sobre él, decidiendo inmediatamente hacerse responsable de sus actos, y así las palabras que le había dicho a Rudeus en el pasado no fueran palabras vacías que le dice un padre a su hijo para que tenga una mejor educación, porque no servían de nada esas palabras si un padre no practica con el ejemplo. Pero no malinterpreten a Rudeus, él lo apoyaba en su infidelidad no porque creyera que estaba bien lo que había hecho su padre, sino porque le estaba regresando el favor del pasado. Pero Paul, como un hombre, aceptó la culpa de sus actos, así como el enojo de Zenith, la cual hace tan solo un mes estaba feliz por haber quedado embarazada, después de haber estado intentándolo por 6 largos años, y que ahora estaba lidiando con una situación que ningún partidario de San Millis debería de lidiar. Y la razón por la que Zenith estaba entre comillas tranquila con esa traición era porque se estaba conteniendo. Ella mejor que nadie sabía que si Lilia se iba de su casa después de dar a luz, estaría débil y correría el peligro de ser atacada en el camino. Si ella tomaba esa decisión apresurada, esta le costaría la vida tanto a Lilia como a la futura hermana de Rudeus, y nadie que creyera firmemente en los preceptos de su religión le desearía el mal a una persona. Porque sí, lo que hizo Lilia fue incorrecto bajo las creencias de una feligresa de Millis, pero eso no significa que uno tenga el derecho de condenar a una persona a un futuro aterrador y lleno de sufrimiento. Por ese motivo Zenith se encontraba en una encrucijada, porque ella no odiaba a Lilia, eran demasiado cercanas que podrían considerarse mejores amigas, y debido a que Lilia no puso ninguna excusa a esos actos, era otro de los motivos por los que Zenith permanecía calmada. Por eso Rudeus decidió intervenir en apoyo de Lilia, como una muestra de gratitud por siempre estar al tanto de sus cuidados, así como también por nunca delatarlo acerca de la reliquia sagrada. Por cierto, aunque mencioné que Aisha podría perder la vida, la verdad es que en todos los bucles siempre nace con vida y pues gracias a ella tenemos Mushoku Tensei, pero bueno, esa es una historia para otro momento, mis hermanos. Por cierto, cuando Rudeus intervino en apoyo de la traición de Lilia, pareciera que lo hizo de manera magistral y Zenith se había tragado completamente sus palabras persuasivas, pero eso estaba más lejos de la realidad. Ella se había percatado de la manera infantil y poco hábil en la que Rudeus quería suavizar el problema. Aunque no pudo perdonar a Paul, lo que sintió en ese momento fue la intención de su Rudy, quien debería estar sintiendo ansiedad por la separación de su familia, y en parte tenía razón, pero también estaba equivocada, aunque estos sentimientos de Zenith estaban influenciados por darse cuenta que su hijo realmente quería a su familia. Ella pensaba que Rudeus los veía del hombro hacia abajo y tenía miedo que no los amara, pero nadie podía culparla, porque Rudeus nunca se acercó a ella, nunca interactuó con su madre, ni le dio la oportunidad de sentirse como tal. Por eso, al ver que estaba tratando de mantener a su familia unida, hizo que su ira desapareciera, comprendiendo que no debía preocupar a su Rudy y a los futuros bebés. Siguiendo el precepto de San Millis, siempre hay que ser benévolos con los demás. Pero a diferencia de Zenith, Lilia se había comprado la persuasión de Rudeus, porque desde su perspectiva, aquel niño que ella evadía y que estaba segura que sabía que le daba grima, había elegido salvarla, a ella y a su futura hermanita, en lugar de escuchar a sus emociones, ganándose el respeto y su aprecio total, porque ahora le debía su vida y le serviría hasta el fin de sus días, y aunque su vida no fuera suficiente para pagar esa gran deuda, si daba luz a un bebé que creciera sano y salvo, también haría que dedicara su vida a Rudeus para pagar esta oportunidad de vida que les había ofrecido. Por cierto, en este momento también sabemos que Lilia acepta que se había aprovechado del embarazo de Zenith y del gran líbido que estaba conteniendo Paul, porque verlo entrenar todos los días le calentaba la mercancía, y se sorprendía que hubiera aguantado 6 años, escuchando cómo trabajaba la máquina creadora de niños, pero también estaba arrepentida de haber sucumbido a la tentación, pensando que si Paul no hubiera estado insistente, no hubiera recordado el pasado que tenían juntos, y esos sentimientos en su interior no hubieran despertado. Y después de que Zenith había perdonado la traición de aquellos transgresores de la monogamia, Rudeus rápidamente fue con ella para aclararle que había mentido y Paul no había obligado a Lilia, así que no debería odiarlo. Pero Zenith, en lugar de enfadarse, comprendió a su Rudy y acarició su cabeza para decirle que sabe que no se casó con un hombre tan malo y que sabía que esto sucedería tarde o temprano, pero le sorprendía lo repentino que fue, que una vez le dijo esto, comenzó a acariciar cada vez más fuerte la cabeza de Rudeus, mientras le decía que él no debería convertirse en esa clase de adulto, que debería de valorar a Sylphie. De esa forma, tal vez podría grabarle en el cráneo la profundidad de sus sentimientos, pero lamentablemente para las creencias de una feligresa de Millis, Rudeus en un momento de debilidad física y mental cometería el mismo error que su padre, y del cual sería responsable en su totalidad. Por cierto, el anime omitió el capítulo entero de Zenith, donde nos cuenta que ella es la segunda hija de un conde en la sagrada nación de Millis, y era considerada un modelo a seguir por las demás chicas de la nación. En otras palabras, era una persona ejemplar, que se convertiría en la esposa de un marqués y daría luz a su primogénito.
pensamiento. Seguramente él seguiría los preceptos de la religión de Milis como absolutos y su conducta sería irreprochable. Su vida estaba resuelta. Sin embargo, decidió tomar otro camino, por sentir la envidia de ver a su hermana ser alguien más libre que ella, y en su mayoría de edad, por primera vez desobedeció a sus padres, huyendo de su hogar, pero lamentablemente al vivir en un país tan estricto, ella estaba sumida en la ignorancia, creyendo que su país era un espejo del mundo entero y que las personas obran amablemente por otras. Pero esa creencia estaba cerca de ser destruida por el mundo que le esperaba, porque aunque Zenith encontró trabajo rápidamente al huir de su casa, gracias a su dominio en la magia de sanación intermedia, su ingenuidad provocada por el mismo ego de su juventud la hizo creer que podría con todo lo que viniera, pero ni siquiera sabía cómo reservar una posada, viéndose envuelta por un grupo de aventureros que buscaban aprovecharse de sus habilidades, los cuales querían pagarle una miseria, pero sobre todo querían utilizarla de todas las maneras posibles. Y en ese momento fue cuando un joven espadachín saltó en su rescate, dándole una paliza a todo el grupo de aventureros. Y si no hubiera sido porque Lina Lee se le explicó la situación, ella hubiera pensado que Paul era un sujeto malvado, debido a que hablaba vulgarmente, de que rompía sus promesas, de lo impulsivo y derrochador de dinero que era, de cómo se burlaba de otros y del continuo toqueteo que hacía con ella. Pero aún así, supo que no era una mala persona. Él siempre la apoyaba y aunque se burlaba de su ignorancia del mundo, siempre le tendió la mano para explicarle las cosas. Eran como polos opuestos. Sin embargo, él era confiable, libre y genial, lo cual hizo que sintiera que no tenía nada de malo que la atrajera. Y cuando Zenith comenzó a enamorarse de Paul, también comprendió que había mujeres hermosas alrededor de él, y ella, al ser una filigresa de Milis, que seguía el precepto de que un hombre y una mujer solo han de amar a una persona, comenzó a cuestionar esa frase que le habían repetido desde su infancia, porque eso era el sentido común que le enseñaron, y ella lo había interiorizado completamente. Pero como no podía ir en contra de sus propios ideales, se engañó a sí misma, yendo con Paul para efectuar el acto, diciéndole que podían hacerlo si éste dejara de sentir a otras mujeres, y solo se enfocara en ella. Pero como era de esperar de un sujeto como Paul, este aceptó sonriendo para aprovechar la situación, aunque a Zenith no le importaba, porque sabía de antemano cómo era él. Lamentablemente para ella, esa única ocasión fue suficiente para quedar embarazada, y para la sorpresa de todos, Paul se hizo responsable casándose con ella, y dejando atrás a su grupo de amigos, a los cuales los dejó en la bancarrota total, llevándose todo el capital del grupo, para después ir con su primo a suplicarle un trabajo, y un hogar en el cual cuidar a su familia. Sí, es horrible que Paul se haya aprovechado de todos sus amigos y los haya dejado en la bancarrota, pero bueno, también lo hizo por el bienestar de su familia, así que tampoco es que esté tan mal. Lo podemos ver mal porque como Paul ya había dicho que el One Piece no son los amigos que hacemos en el camino, más o menos dijo eso, prácticamente lo dijo en aquel volumen 12, la segunda parte del volumen 12, y también pues lo podemos ver bien porque pues está siendo responsable y no cualquier hombre puede ser responsable de haber hecho eso. Algunos cambian de residencia o de país, ¿no? O de nombre, hay muchos que hacen ese tipo de cosas, pero bueno, ¿no? Cada quien tiene sus habilidades, sus skills y las maneras en las que se quiere hacer responsable de sus actos. Pero bueno, una vez dicho esto, continuamos con el siguiente clip. Y una vez que nació Aisha y Noor, Zenith estaba feliz al ver que su hijo cuidaba y se preocupaba por sus hermanitas mientras sonreía, porque Rudius casi nunca lo hacía. Cuando practicaba magia o esgrima, permanecía con un rostro serio, y cuando le sonreía a ellos, era una sonrisa falsa y extraña. Pero ahora el simple hecho de verlo cuidar a sus hermanitas la hacía sentir plena. También porque Rudius los apoyaba cuando ellos estaban exhaustos de esa enorme carga física y mental que es cuidar recién nacidos, percatándose que su hijo tenía mejores habilidades para cuidar bebés que ellos. Seguramente lo había aprendido de Lilia, comprendiendo que su hijo era un niño muy confiable, y de no ser por su Rudy, este futuro que estaba viviendo no hubiera ocurrido, deseando con todo su ser poder ver crecer a sus 3 hijos. Sin embargo, Zenith se enfrentó a una idea que no sabía que repudiaba, y esa era darle pecho a Aisha. Eso ocurrió un día cuando Lilia había ido de compras, y un grupo de mercaderes provenientes de Roa llegaron a la aldea buena. También ahí comprendió cómo su hijo, al escuchar el llanto de su hermana, en lugar de entrar en pánico como ella, analizaba cada una de las posibles causas y se enfocaba en irlas descartando una a una, llegando a la conclusión que era la hora de comida de Noor. Y una vez comenzó a alimentar a su hija, notó que su hijo ponía la misma cara que su padre, y aunque ésta la hacía sentir cálida por rectificar que era hijo de Paul, también le preocupaba la futura esposa de Rudius, declarando que si Paul le enseñaba a conquistar chicas, ella le enseñaría lo que viene después. Pero una vez terminó de alimentar a Noor, Aisha comenzó a llorar de hambre, pero como aún tenía resentimiento, pensó que no estaría mal que Aisha esperara a Lilia para comer, porque Zenith tenía miedo de poner una cara de desagrado al alimentar a Aisha, pero al hacerlo, Aisha la aceptó sin más, disipando sus miedos al sentir el mismo sentimiento que con Noor, el cual era la sensación de ser madre. Y en esa primera vez que alimentó a Aisha, Zenith no podía comprender por qué había pensado en rechazar la idea de alimentarla, o por qué creía que se sentiría incómoda, y al dejar en su cuna a Aisha, le pidió a Rudius permiso para acariciarlo, y este le contestó que no tenía que pedirle permiso, que lo hiciera cuando quisiera, y este acto lo había hecho Zenith, porque como no había tenido la oportunidad de educarlo de pequeño, sentía que no era su madre. Pero en
en ese momento ella sentía en lo más hondo de su ser que era su madre, llenándola de un sentimiento pacífico y satisfactorio, deseando que ese momento durara para siempre, comprendiendo que esa felicidad era gracias a su Rudy. Sin su presencia, una feligresa de milis como ella habría partido con la pequeña Nor lamentando su propia miseria, o si no, se habría desquitado duramente con Aish y Lilia. Estaba segura que no hubiera podido experimentar nada de esto si no fuera por Rudius, agradeciéndole haber nacido, a lo que Rudius respondió que él debería ser el agradecido, y al presenciar esa dulce respuesta, ella volvió a sonreír de la felicidad. Pero comprendo que no quisieran poner estas escenas en el anime, más que todo porque si ponías las escenas bonitas de Zenith, también tenías que poner las escenas de Rudius, y eso iba a ser un poquitito, muy incómodo para el espectador. Seguramente prefirieron desviar lo que era ese tipo de pop para ponerlo en otro futuro que nunca lo pusieron, pero el punto es que tampoco querían desviar lo que era la percepción del público para inclinarlo hacia un lado. Lo quisieron hacer de la manera más neutra posible y pues salió este producto. Muchas personas dirían que no están siendo nada neutros, pero pues están siendo muy justos, la verdad. Pero bueno, continuamos con el video. Y aunque Rudius no veía con buenos ojos la infidelidad de su padre, así como los actos que había hecho de joven, considerándolo una escoria, también comprendía que Paul no era un mal tipo, porque siempre hacía su mejor esfuerzo para actuar como un padre. Sin embargo, Rudius no compartía esos valores. Para él, tener solo una esposa era lo correcto, porque no quería que le dirigieran un rostro como el que Zenith le puso aquella noche a Paul, aunque pensó que en un nivel fundamental no era diferente de un mujeriego como Paul, porque le gustaban las mujeres y los harems. Y aquí conocemos los pensamientos de Rudius hacia Sylphie, comprendiendo que no tiene sentimientos amorosos por ella, solo la veía como su amiga de la infancia. Por cierto, el día que Zenith dio a luz, Lilia tuvo un parto prematuro y tanto Aisha como Nor nacieron el mismo día. Por cierto, Paul es avanzado en los 3 estilos de esgrima y se decía que aquellos con talento necesitarían 10 años de entrenamiento para llegar a nivel avanzado, y se quedó en ese nivel, no porque no tuviera el talento para ser mejor, sino porque era un irresponsable que nunca se tomó en serio el entrenamiento. Pero eso no quiere decir que Paul fuera un rango avanzado cualquiera. Muy seguramente está rozando el nivel santo, pero como no puede llevar a la razón sus instintos, eso le impide superar la barrera de nivel avanzado. Sin embargo, si se hubiera centrado seriamente en uno de los 3 estilos, hubiera alcanzado el nivel emperador. Y un día, Paul llevó a Rudius a su chamba para que agarrara experiencia viendo cómo su padre se lucía mientras derrotaba monstruos, y gracias al performance carismático de su padre, agradeció que fuera así de fuerte, porque si no lo fuera, seguramente él se habría convertido en una persona arrogante, dejándose llevar por su buen manejo de la magia, y terminaría hecho pedazos por algún monstruo, o si no aniquilado por alguna persona a la que le hubiera faltado el respeto con su arrogancia, aprendiendo una lección obvia de Paul: siempre hay alguien mejor que tú. En esa parte de la novela ligera, Rudius especifica que cada una de las arremetidas de los espadachines pues puede llegar hasta 50 kilómetros por hora. Seguramente se refiere a la velocidad que tiene un nivel avanzado, porque acababa de ver a Paul pues chambear, pero también me da esa duda porque como ese diario lo escribe con conocimiento que pues ya adquirió muchísimos años después, pues no sé si se refiere al nivel avanzado, pero vamos a dejarlo con que se estaba refiriendo a Paul y que 50 kilómetros por hora era el tipo de velocidad que Paul estaba manejando a nivel avanzado. Y una vez dicho esto, sigamos con el video. Desde que Rudius tenía 7 años, se nos explica que una mazmorra es una especie de monstruo que antes era una cueva, pero debido a la acumulación de mana se transformó, y en la zona más profunda se encontraría la cristalización del mana, la cual podía considerarse una fuente de vitalidad que estaría siendo protegida por el guardián de la mazmorra. Y como la cristalización del mana es una fuente de atracción para monstruos, estos serían devorados y consumidos por la mazmorra, aunque también los monstruos podrían comer los cristales mágicos de nuevas mazmorras y estas colapsarían, dando a entender que se trataban de un organismo. Y estas cristalizaciones del mana se usan como catalizador para la magia, vendiéndose en altos precios, pero no era lo único que podrías encontrar en una mazmorra. También podrías encontrar ítems mágicos creados a partir de los objetos dejados por los aventureros que perdían la vida, y a diferencia de las herramientas mágicas, no necesitabas emplear magia para usarlos, pero la mayoría de estos ítems mágicos eran basura, y en otros casos podían tener habilidades o consecuencias que pondrían en aprietos a niveles divinos. Por cierto, la mazmorra más antigua y profunda de la que se tiene conocimiento se encuentra al pie del monte Rugido de Dragón, la más sagrada de las montañas del dragón rojo del continente central, llamada Boca del Dios Dragón, la cual existe desde hace 10.000 años y tenía una profundidad estimada de 2.500 pisos, y encima tenía un cráter que se decía que absorbía dragones cuando volaban por encima. Pero Rudius desconocía si esto último era verdad, pero hablando de un organismo que tiene 10.000 años de vida, era muy probable que lo fuera. Y como un dato adicional, las dos mazmorras con los niveles más altos de dificultad era la mazmorra ubicada en el continente celestial, llamada Infierno, y la Cueva del Diablo, ubicada en medio del Mar Ringus. Tan solo llegar y reabastecer provisiones en cada uno de estos laberintos era complicado, como también no se podían explorar con calma, y por eso tenían el nivel máximo de dificultad. Y no deben olvidar estas mazmorras porque en un futuro volverán a ser mencionadas. A mí se me hace sorprendente cómo Refwin desde el volumen 1 ya nos estaba introduciendo estas ubicaciones tan importantes
importantes. Que no les voy a decir que por qué son tan importantes, porque obviamente no les quiero quitar ese beneficio, esa gran sorpresa, ni qué es lo que hay ahí adentro en algunos casos. Pero bueno, preferiría que ustedes lo leyeran en la novela ligera, o si no, que lo vieran en el anime como en 5 años que vaya a ocurrir eso. Y también en ese momento Paul está platicando con Rudeus, diciéndole que debe de conquistar una mazmorra legendaria, porque así va a llegar a grabar su nombre en la historia del mundo. Pero Rudeus le contesta que pues no se quiere meter en tantos problemas y preferiría una vida como la de Paul, teniendo a 2 grandes concubinas. Pero Paul le dijo que nomás debería centrarse en una sola mujer, señalando a Sylvie que estaba detrás de Rudeus y la cual había estado escuchando la plática. Y una de las razones por las que Sylvie iba a la casa de los padres de Rudeus era porque le estaba enseñando matemáticas, escritura, lectura y ciencias, y así poder avanzar más en su habilidad con la magia, que para ese tiempo ella había dominado la magia intermedia sin encantamientos, aunque Rudeus aceptaba que por dejar de estudiar en la secundaria y bachillerato no tenía las herramientas necesarias para impartirle clases correctamente a Sylvie, arrepintiéndose por no haberse esforzado en su vida anterior, y debido a que los conocimientos que poseía no tenían un gran valor, era el motivo por el que estaba estancado en la magia, porque aunque era muy bueno para su edad, no significaba que pudiera sobrevivir en el mundo exterior, porque el sentido común de su anterior vida no necesariamente serviría en este mundo, sumado a que también desconocía sobre las leyes y teorías que regían esas tierras. Por esa razón, debía abandonar su dependencia sobre los recuerdos de su vida pasada, centrándose en el estudio de la magia para conocer el mundo, decidiendo ir a la Universidad de Magia de Ranoa, o si no, convertirse en un aventurero. Sin embargo, cuando Sylvie escuchó que Rudeus se iría a estudiar fuera, no pudo evitar mostrar la dependencia que tenía por él, y debido a que Rudeus seguía siendo una persona inmadura, aceptó los sentimientos de Sylvie, abandonando su motivación por aprender más del mundo que tenía enfrente, y mostrándonos que seguía siendo un sujeto lamentable. Pero antes que abandonara todo su progreso como humano, Paul tocó la puerta de su habitación para mostrarle la carta que Roxy le había mandado, donde le expresaba que ahora trabajaba de tutora para uno de los príncipes de Shirone, comentándole que Pax tenía muchas similitudes en sus comportamientos, tal vez no igualaba su talento con la magia, pero sí en los intereses que mostraba por ella, y de esta manera nos cuentan mediante otro ejemplo cuáles son las actitudes pervertidas de un joven noble del mundo de Mushoku Tensei, y así podamos comprender un poco más de la moral de este mundo. Y también le comentó que gracias a los libros de magia de Shirone, había aprendido a utilizar magia de agua de nivel rey o monarca, comprendiendo que podía seguir mejorando si se esforzaba, y ahora aspiraba a ser una hechicera de agua de nivel divino. Por cierto, el hechizo de nivel real que Roxy acaba de aprender se los va a enseñar a Rudeus y a Sylvie en la tercera temporada, solamente que Sylvie no va a poder dominar este hechizo y se va a quedar en el de nivel santo del Cumulonimbus. Rudeus sí lo va a poder hacer a la primera, y pues este hechizo es muy importante para la historia porque pues de ahí pues eventualmente va a salir lo que es Denki, entonces pues ya sabrán en un futuro. Yo ya espero muchísimo, con muchísimo anhelo la tercera temporada, pero bueno, continuemos. Cuando Paul escucha la petición de Rudeus de ir con Sylvie a la Universidad de Magia de Ranoa, lo rechaza por 3 razones. La primera era porque como su maestro no podía permitir que abandonara la esgrima, sino jamás podría aprenderla porque tendría un nivel mediocre. La segunda era porque no eran millonarios, claro que podrían arreglárselas para pagar la cuota de él, pero no la de Sylvie. Y la tercera era por la edad, solo tenía 7 años y aunque era un niño sabio aún le faltaba muchísima experiencia. Por esa razón no podía abandonar su responsabilidad como padre, y Rudeus respondió que hasta qué edad sería correcto esperar, respondiéndole Paul que a los 15 años, pero rápidamente cambió la edad a los 12 años, porque esa era la edad en la que él había dejado su hogar, aceptando Rudeus esa condición y agregándole si podía buscar un trabajo porque así podría pagar la colegiatura de Sylvie. Sin embargo, Paul comprendió que ese camino no sería lo mejor para Sylvie, porque no le ayudaría a crecer como individuo, pero al ver la resolución de su hijo, prefirió aceptar su propuesta, pero al mismo tiempo estaría armando un plan para separarlos, porque esa dependencia que ambos estaban desarrollando no les haría nada de bien. Y aunque Paul consideraba correctas las acciones de su hijo, porque a diferencia de él, que iba de un lugar a otro al azar, su hijo pensaba detenidamente cada una de sus acciones. Sin embargo, también comprendía que Rudeus había heredado su sangre. Por esa razón, estaba seguro que no podría resistirse a otras mujeres, y si al final no elegía a Sylvie, eso condenaría la vida de esa pobre chica, y eso sería imperdonable. Sin importar cómo lo viera, tenía que persuadir a su hijo de separarse de Sylvie, aunque estaba seguro que el único camino sería usar la fuerza. Por esa razón, un mes después le daría su última lección de esgrima, donde comprendería que su hijo tenía talento por el combate, porque aunque había efectuado un ataque sorpresa, tuvo que dar 3 pasos para alcanzarlo, y si esto se tratara de un combate real, un hechicero tendría apoyo cuando diera su segundo paso. En otras palabras, Paul había perdido, comprendiendo por qué Rudeus era un prodigio que le había arrebatado la confianza a una hechicera de nivel santo. Como les había dicho hace unos momentos que aparecía en pantalla, Roxy ya había superado esa barrera de nivel santo y ahora era de nivel real, monarca o rey, como ustedes les gusten llamar, pero como Paul no había leído lo que era la carta que Roxy le había enviado, pues para él seguía siendo nivel santo, así que por eso lo dejé de esa manera, porque pues estábamos hablando de las palabras de Paul, así que no tendría sentido modificar eso porque Paul no sabe. Y si me preguntan por qué creen que cambiaron esta escena, yo creo que
más que todo fue para que Paul pudiera comprender, o al menos tuviera una manera para que nosotros podamos comprender, que Paul sepa que Rudeus pues es bien caliente como él, y pues decidiera más que todo separar a Sylvie de Rudeus, pues para que estos crecieran bien y pues no tuvieran ningún problema a futuro, ¿no? Para que crecieran como unos verdaderos adultos independientes que debería de ser cada uno de nosotros. Pero bueno, por cierto, cuando Sylvie vio que la patrulla espiritual se estaba llevando a Rudeus, casi corta en dos a Paul con magia intermedia sin encantamientos, pero fue detenida y aleccionada por Louts, porque obviamente uno no puede ir por ahí con la intención de cortar en dos a las personas, pero gracias a que Paul sí le sabía, pudo sobrevivir. Pero de haber sido dirigido ese ataque a otra persona, hubiera tenido un terrible final. Y una vez todo se había calmado, Zenith y Lilia salieron para despedir desde la lejanía a su hijo, exclamando Zenith con su típico humor que había sido despojada de su único hijo, pero Lilia le mencionó que ya no es su único hijo, y Zenith pronunció que era verdad, que habían nacido dos lindas hermanitas menores, sorprendiendo enormemente a Lilia con tales palabras, agregando Zenith que amará por igual a ambas niñas. A fin de cuentas, también ama a Lilia, y Lilia le dijo que también la ama, y que casi era hora de ir a voltear las tortillas, porque ya casi era hora de la comida. Y luego de esto, Paul pensó que iba a monopolizar todo el cariño de sus hijas, pero luego pensándolo seriamente, se dio cuenta que Ghislaine iba a entrenar a Rudeus, y durante 5 años seguramente su hijo iba a alcanzar un nivel muchísimo más grande que el que tiene ahora, y posiblemente podía llegar a superarlo, y si eso sucedía, pues entonces su autoridad como padre estaría en juego, y por eso se decidió a ponerse bien sabroso por si ese día llegaba, pues al menos Rudeus batallara bastante en quitarle esa jerarquía de poder. Y bueno, hasta aquí dejaré el video, más que todo porque como el anime modificó muchísimo esas escenas, prefiero centrarme un poquitito en Ghislaine en el siguiente capítulo. Al cabo pues son unos que otros datitos así medio pequeños, pero pues se me hace muchísimo mejor hablarlos en el siguiente capítulo, aparte que ya me quedó un poquitito largo este video y prefiero dejarlo de esa manera. Y una vez dicho esto, recuerden que yo fui Norman y no olviden sonreír como si se hubieran ganado una beca de la patrulla espiritual. Hasta, no es cierto, es broma, es broma, es broma. No olviden sonreír como si sus padres estuvieran orgullosos del camino que eligieron. Ahora sí, hasta la próxima, mis hermanos. ¿Ustedes qué piensan de la patrulla espiritual? A mí me da mucho miedo ir caminando por alguna parte de la ciudad y que de repente me gritan: oye, cojeto, cojeto. No, mala mierda, salgo corriendo enfado, o sea, no me dicen nada y ya le corrí, porque esos se quedan ahí esperando a que los graben y luego te empiezan a decir que si quieres volar y no, pues te llevan, no. Yo no sé si eso sea tan legal, pero pues debe haber ahí una laguna legal, porque si está ahí criminal ese asunto, yo la verdad se me hace bien raro, pero ¿ustedes qué opinan? A mí se me hace que está peculiar, pero pues sí está bastante perturbador, ¿no? A mí no me gustaría que unos sujetos me hicieran volar y me llevaran, la verdad. Yo creo que me pondría un poco anárquico allá adentro, dependiendo de qué les hacen, o sea, qué les hacen. Yo creo que les meten a Jesús por todo el cuerpo, ¿no? Para que diga, ahí está, Jesús ya está dentro de ti, carnal. Así que de aquí para adelante. Yo no sé, pero sería muy gracioso. O sea, obviamente no está gracioso que te metan a Jesús por el cuerpo. Eso no está gracioso. Pero me refiero a que los dejan acá con el cerebro lavado. Eso está curioso, la verdad. Pero bueno, ya no sé ni siquiera a qué punto quiero llegar. Pero bueno, ya nos vamos. Ah, sí, cierto, se me cuidan. Hoy en tu sección de no es publicidad, pero podría serlo, venimos a recomendarles el disco duro externo de Kingston, el modelo XS1000, que por mucha casualidad que ustedes piensen, aquí lo tenemos. XS1000, Kingston, cómprenlo ya. Y pues se me hizo una muy buena aditamento, aparte de que también pueden tener adentro lo que es ¡ay, a Jesús! No, no es cierto. No, pueden tener los archivos dentro y poder estar editando, ¿no? En cualquier programa en su computadora y no van a tener ningún problema. Así que eso es un gran beneficio para no tener tan saturado lo que es la memoria de la computadora. Seguramente a ustedes también les va a servir porque pues siempre es un muy buen momento para tener todos tus hidrógenos ahí guardados y que nadie te vaya a agarrar con las manos en la masa. Por cierto, ¿ustedes nunca los agarraron con el tronco acá bien firme en las manos? Porque a mí tampoco era. Ni crean que tuve que desviarle la mirada a mi madre una semana para omitir todos esos eventos desagradables que pueden llegar a la vida de cada persona. Espero que a ustedes no les haya sucedido. A mí tampoco me sucedió. ¿Por qué me están viendo así? Estamos hablando de cosas hipotéticas. Pero bueno, ahora sí, ya nos vamos. Kingston XS1000, el mejor disco duro externo que podrás tener, súper eficiente, compacto y sobre todo, donde tus hidrógenos estarán a salvo.